quiero ir a la palabra de Dios inmediatamente, aprovechar el tiempo. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 1. Esta mañana comenzamos con la serie Apartados para su propósito. Y vamos a ir entonces al segundo mensaje de esta mañana, el capítulo 2 de este mensaje. Y vamos a ir entonces a Apartados para su propósito. Y usted va a ir a Jeremías capítulo 1, verso 4. Y si lo tiene, póngase en pie otra vez para poder darle lectura y honra a la palabra de Dios. Jeremías capítulo 1, verso 4 dice así su santa palabra. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y dije: ah Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Verso 7, y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Verso 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios bendiga su santa palabra y está bendita. Tome asiento, por favor. La palabra de Dios es y está bendita. Muy bien, una de las cosas que debemos entender a través de esta palabra es que nosotros somos un eterno plan de Dios en el ahora. Y cuando de alguna forma el Señor le habla a Jeremías, lo primero que debemos entender es que nuestro llamado jamás estará condicionado a nuestra edad. Jamás nuestro llamado estará condicionado a nuestro carnet, ya sea que usted tenga muchos años o tenga pocos años. Jamás el Señor miró el carnet para usar a nadie, sino que el plan de Dios se desata en la vida de hombres que tienen fe para creer que pueden ser usados por Dios. Entonces es importante, escuche bien, que a pesar de que sabemos esto, y a pesar de que Dios ya nos ha advertido que tenemos luchas, sabemos también en el Señor que hemos sido preparados para grandes victorias, y nuestra vida se hace resistente en Dios para enfrentar cualquier batalla que podamos enfrentar en la vida. Cuando nosotros hablamos de Jeremías y hablamos de estos primeros versos, nosotros debemos entender que el llamado de Dios sobre nuestra vida no está condicionado a lo que soy, a lo que vivo o a lo que tengo. Jamás Dios preguntó cuánto hay en la mano, jamás Dios preguntó de dónde venía. Cuando Dios llama, Él decide a quién llamar, y la Biblia dice que es algo que no depende del que corre ni el que lucha, sino de quien Dios tiene misericordia. Por lo tanto, el llamado de Dios, y escuche bien, no lo puede usted circunscribir, no puede estar enmarcado en solamente pensar que el llamado son pastor, maestro, profeta. No solamente eso. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios para ejercer una tarea o múltiples tareas, pero radicados y cimentados en Cristo. No vaya a pensar usted porque usted no es líder, o porque usted no predica, o porque usted no canta o no toca, o porque usted no es pastor o no es evangelista, no tiene un llamado. Todos nosotros hemos sido llamados desde la eternidad de Dios para cumplir un propósito en esta vida. Y si usted está en el lugar incorrecto, usted hará sufrir a las personas y usted mismo no alcanzará la plenitud de Cristo. El riesgo más grande que tiene una persona es operar en un lugar donde Dios no lo ha llamado. Usted va a encontrar personas operando o intentando usurpar lugares para los cuales el Señor jamás los ha llamado. Y usted va a entender que hay personas que sienten cierto respaldo inicial, pero finalmente en el tiempo ese respaldo va cayendo. ¿Por qué? Porque no podemos usurpar lugares de los cuales el Señor no nos ha llamado. La plenitud del hombre, escuche bien, no necesariamente está alineada al deseo del hombre. Muchas personas desean posiciones o lugares, y eso el apóstol Pablo dice: el que desea obispado buena obra desea, pero no porque desee usted puede llegar ahí.
Usted va a ser efectivo y va a ser respaldado en el lugar que Dios ha diseñado para usted. Y cuando usted está en el lugar equivocado, es como cuando hay personas, yo escucho a personas cantando que aunque tienen un corazón hermoso, no tienen la habilidad para hacerlo. Y si alguien canta sin tener el llamado para cantar, porque también el llamado te habilita los talentos. Y cuando alguien tiene el llamado y tiene además Dios suma talento y esa persona se preocupa de multiplicar lo que tiene, es efectiva en lo que hace. Pero hay otras personas que quieren y piensan y graban CD, pero no le acompaña la voz. Y a veces se paran en los escenarios y nos hacen sufrir. ¿Ha escuchado a alguien usted que dice, no, yo como que quiero, el querer aquí no alcanza? Por eso usted tiene que hacer lo que Dios le ha mandado hacer y ser efectivo en eso. Lo demás es un sueño suyo que no necesariamente está en los planes de Dios. Entonces Jeremías acá, cuando el Señor le habla, inmediatamente él condiciona el llamamiento y él inmediatamente, usted sabe, pone cierta excusa. Dice dos cosas importantes. La primera dice, yo no sé hablar, o sea, me faltan habilidades, no sé hablar. La segunda cosa dice, yo soy un niño, no sé y soy, no sé hablar y soy un niño. De alguna forma el Señor le responde a estas dos cosas y le dice, no digas. Ya responde inmediatamente. La primera es no sé hablar. El Señor le dice no digas, y justamente manifiesta inmediatamente que él no sabía hablar. Y muchas personas, escuche bien, cuando son niños usan la boca que tienen para condicionar su vida. Ahí manifiestan en realidad la madurez de su vida, hablando las cosas que no tienen que hablar, atándose lo que no tienen que atarse. Usted no puede, aunque tenga 10 años, atar su vida a cosas malas. Si el Señor ha dicho algo de usted, ¿quién es usted para decir lo contrario? Si el Señor le ha dicho algo a usted y si la palabra lo posiciona en un lugar, usted con su boca no cancele y no se ate a niñez cuando el Señor ha dicho que usted es un rey y un sacerdote para Cristo. Entonces el Señor corrige inmediatamente a Jeremías y le dice no digas, porque él estaba diciendo no sé hablar, no digas, soy niño. Porque el Señor inmediatamente pone la base de que no importa la edad o no importa la falta de habilidad que yo tenga, el Señor incluso usa esa falta de habilidad que yo tengo para que cumpla el propósito sustentado en lo que Dios puede hacer en mí. O sea, usted puede no tener habilidad en un llamamiento, pero el Señor y el mismo llamamiento lo capacita para hacer aquello que Dios le ha mandado que usted haga. Me dice amén a eso. Entonces, una de las cosas más importantes, delante mencioné algo que dijo un predicador hace días atrás, y este predicador dijo algo que a mí me parece muy bueno, muy lindo, por lo demás muy poderoso. Dice que nosotros no vinimos a la tierra a buscar un propósito, sino que el propósito nos trajo a la vida. O sea, yo no vine a la vida a buscar un propósito, sino que el propósito me trajo a la vida. Y eso es algo que es una verdad, porque en realidad antes de usted ser un cuerpo, usted era un propósito. La Biblia establece, y lo hemos leído, que antes que Jeremías fuera formado, el Señor ya lo había conocido. Y antes que naciera ya había sido santificado. Y había sido antes de que él eligiera, el Señor ya eligió por él. Cuando nosotros entendemos que el Señor ya tiene un plan trazado para nosotros, nosotros caminamos e intentamos, escuche bien, lo decíamos en la mañana, no estamos buscando el camino ya está trazado, el camino es Cristo. Y solamente en Cristo, Abraham no entendía, él caminó para cualquier lado, porque él dice no sabía para dónde ir, caminó sin saber para dónde iba. Justamente él no tenía el camino, porque el camino todavía no había sido manifestado. Pero hoy nosotros ya tenemos el camino, y el camino es Cristo, y Cristo nos llevará al cumplimiento del propósito. ¿Me dice amén? Entonces entendemos que nuestra vida no es un accidente humano, sino que, escuche bien, nuestra vida es un acto intencional de Dios. Su vida es intencionada. Usted, hermano, está acá porque Dios decidió tenerle. Y a veces la gente se opuso, pero Dios decidió que usted naciera. Y tus padres quizás te quisieron abortar, pero aquí estás sentado escuchando una palabra. Un accidente, me decía hace días atrás, el día miércoles a Felipe, no sé si está Felipe por acá, un auto lo atropelló.
y lo saltó, me dice, como 5 metros de distancia. Pero Felipe está aquí, estaba sirviendo de ujier el día viernes. ¿Por qué? Porque la vida de Felipe no está en las manos de un conductor. La vida de Felipe, nuestra vida, está en las manos de Dios. Y Él sabe el día y la hora que nos toca partir. Y no partiremos antes de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Me dice amén a eso? Entonces, escuche bien. Es importante que nosotros no solamente andemos detrás de un propósito o preguntándole a alguien qué seré yo, sino más bien es esperar en Cristo y trabajar y desarrollar las habilidades que tengo en mi presente para alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Lo más frustrante en el mundo es irnos de Él sin saber a qué vinimos. Mucha gente se va de este mundo sin saber a qué vino. Lo más importante, y escuche bien, más pequeños encontremos el propósito para lo cual fuimos llamados, entonces mayor cuidado y mayor proyección y mayor potencial tendremos para desarrollar el llamamiento de Dios en nosotros. Por eso yo bendigo a los niños, que de hecho mañana tenemos un ayuno por los niños, el lunes vamos a orar por los niños, porque bendito sea Dios que ellos están siendo expuestos a hombres de Dios que le están enseñando la palabra, a padres que están siendo consecuentes y consistente para ellos. Ellos llegarán más lejos de lo que nosotros llegamos y comenzarán antes las tareas y a ser usados por Dios antes que nosotros. Dígame amén. Porque veremos a niños de 12 años, de 10 años predicándonos una palabra, o niños usados por el Señor porque desde pequeños están siendo instruidos en una palabra que los va a empoderar para alcanzar y llegar mucho antes que nosotros, más acelerado, amando mucho más a Dios, cayendo donde nosotros, no cayendo donde nosotros caímos y no tropezando donde nosotros lo hicimos. Ellos alcanzarán mayores velocidades en Dios. Amén, iglesia. Filipenses capítulo 3, lo leí esta mañana, pero quiero solamente tomar una palabra que dice el apóstol, y dice esta palabra hermosa. Dice: no que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado en Cristo Jesús. Escuche bien, dice el apóstol, señala que nosotros fuimos alcanzados por Cristo para alcanzar algo, porque hay cosas que nosotros jamás alcanzaremos si Cristo no nos hubiese alcanzado. Dígame amén a eso. Hay cosas que nosotros jamás hubiésemos podido tomar si Cristo antes nos hubiera tomado. No pudiésemos llegar, y por eso es tan importante permanecer en Cristo, porque hay cosas que debemos alcanzar y sin Cristo es imposible alcanzarlas. Entonces es importante notar una cosa en este pasaje, cómo el Señor a través de él nos invita a entender, y ojalá pueda alcanzar usted y tomar el CD de la mañana o pedir que le mande la predicación, porque es importante entender que todo este pasaje nos habla de llamamiento, nos habla de propósito, y que nosotros no podremos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros anclados en las cosas del ayer. Las cosas del ayer son muy pesadas y de alguna forma el diablo ha levantado traumas, y esta palabra me pegaba anoche muy fuerte, y yo quiero soltar esta palabra porque sé que para alguien es esta mañana, que el diablo ha levantado ciertas fortalezas traumáticas en la infancia con la intención de desenfocarnos y poner nuestros ojos en el ayer. Entonces muchas de las cosas que él hizo cuando éramos pequeños, puso personas para abusarnos, puso personas para violentarnos, puso personas para discriminarnos, puso personas para burlarse de nosotros, puso a algunos hombres para atemorizarnos, puso personas a nuestro alrededor para abandonarnos. El diablo intentó marcarnos. ¿Para qué? Para que en nuestro mañana nuestros ojos estén puestos en el ayer, para que estemos mirando hacia atrás anclado al dolor y siempre tengamos una excusa para no hacer. Por eso mucha gente a veces no hace, porque dice: es que yo no puedo perdonar porque cuando pequeño, es que yo no puedo hacerlo porque a mí cuando chico. Hay gente que se excusa en el dolor para no salir de ese lugar. ¿Conoce a alguien así usted?
que dice: es que yo no puedo entregar amor porque mis padres nunca me entregaron amor. Personas que se excusan en esa realidad. Dice: es que yo la verdad es que nunca, yo no puedo amar a mis hijos, yo no puedo decirle que les amo porque nunca mi padre me dijo que me amaba a mí. Usted tiene que sacarse esa mentira del diablo de estarse excusando las cosas que no le dieron, o que no lo cubrieron, o que no le ayudaron, porque la Biblia dice que en Cristo somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que ya no hay excusa. Entonces no haga, escuche bien, no haga del pasado una fortaleza en el ahora. No haga de lo que pasó ayer, porque ayer las cosas fueron traumáticas, fueron tristes. Qué pena que no haya tenido papá, qué tristeza que haya sido abandonado. A mí me da mucha pena. Oramos por esas trancas, tenemos un área de sanidad interior, pero usted tendrá que sacudirse eso. El apóstol dice: tengo que soltar aquellas cosas del pasado, porque si no suelto lo de ayer no puedo alcanzar hacia adelante. Y el apóstol dice: extendiéndonos hacia adelante para alcanzar aquellas cosas que para las cuales nosotros fuimos alcanzados. O sea, no podemos tener una mano atrás y otra mano adelante, porque así no funciona el reino. El Señor nos hablaba estos días y esta mañana, y anoche tocaba fuerte mi corazón. Abel comienza a caminar y comienza a soltar, y deja esos dolores atrás y suelta a esas personas y comienza a caminar. Y cuando camines en mí, mirarás atrás y estarás tan lejos que ya no podrás volverlas a tomar, y estarán tan lejos que ni siquiera tus ojos las alcanzarás a ver. Es importante que nosotros soltemos con nuestra mano de nuestro corazón y de nuestros ojos aquellas cosas que nos dañaron. Qué pena que nos hayan dañado, pero usted tiene que pararse en la verdad de Cristo y decirle al diablo: soy una nueva criatura, y si alguien me dañó ayer, el Señor me sana hoy, y si algo me faltó ayer, Dios me lo restituye hoy. Y no importa lo que el diablo haya privado de mi vida, el Señor ha sido mi sustento, Él es mi fortaleza y con Él nada me falta. Aleluya. En el nombre de Jesús, usted tiene que soltar eso. Mientras usted haga de su pasado una fortaleza, usted la mantendrá en su presente como un escudo para no avanzar. Haga de eso que fue el ayer un ataque del diablo, suéltelo en el nombre de Jesús. No haga de eso una obra de arte para que otros tengan misericordia. Mucha gente empieza a contar sus problemas del ayer solo para alcanzar el favor de la gente. Eso sí, usted va a alcanzar la conmiseración, la gente le va a tener lástima y pena, pero eso no va a solucionar nada. Al otro día la gente que usted le contó eso se va a olvidar y vivirá su vida. Usted no puede andar contando todos sus problemas del ayer en oídos humanos. Usted suelte sus cargas a los pies de Cristo, déjelas allí, olvídelas, no las vuelva a traer a la boca. El Señor dice: no traigáis a memoria las cosas pasadas. Dígame amén eso. Eso fue feo, hermanos. Muy bien. ¿Se cayó o estoy? No traigáis a memoria las cosas pasadas. Ahora escuche bien. Cuando el Señor nos llama, también nos capacita, pero también ocupa las habilidades que hemos obtenido previas al llamamiento. O sea, lo que tú has logrado alcanzar antes que comiences a ejercer el llamamiento de Dios o a operar en el entendimiento del llamamiento, porque el llamamiento es eterno. Hay un momento donde hemos sido alcanzados por Dios, donde nuestra existencia alcanzó la vida de Cristo. O sea, tú existías, pero no tenías vida, y tú no podías encontrar la vida porque tú estabas muerto, y peor que eso, estabas perdido. O sea, perdido y muerto, eso es decir, no existías. Pero Cristo, la Biblia dice que nos encontró porque nosotros no podíamos encontrarlo a Él, y además de eso nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, recibimos la vida, recibimos la orden, recibimos una dirección. Ahora, cuando hemos recibido eso, es importante notar que el Señor ocupa los talentos, las habilidades naturales y que Él puso en nosotros las direcciones donde hemos sido formados para ocuparlo para su gloria. De hecho, David ocupó su talento musical, ocupó la puntería, el entrenamiento con los osos y leones para enfrentar los próximos desafíos. O sea, lo único que Dios hizo es que ahora que Él sabía tocar, lo ungió para que tocando los demonios huyeran. Pero él ya, de hecho, entró al palacio por una habilidad.
Es importante notar que Dios nos ha capacitado con habilidades para hacer y cumplir el propósito de Dios. Así que usted no desprecie lo que tiene, porque lo que usted tiene también le es útil a Dios. Prepárese, el apóstol Pablo dice, preparado para toda buena obra. Prepárese en todo lo que pueda, en todos los cursos que hayan. Prepárese para aprenda a cantar, aprenda todo. Usted dice, yo nunca voy a ser músico, pero esa habilidad lo puede llevar a alguna parte. Esa habilidad lo puede sostener en algún lugar. Prepárese en teatro, prepárese en la palabra, prepárese en la cocina. Esa cocina le puede salvar el matrimonio. Prepárese en todo lo que pueda, aprenda a hacer, aprenda, escuche bien, en la medida que usted más aprenda, tendrá más posibilidades de ingresar a puertas que solamente se ingresa a través de habilidades. La Biblia dice que cuando se preguntó quién sabía tocar, dijeron David sabía tocar, tenía más habilidades, pero lo que le abrió la puerta fue una habilidad que él tenía. A veces las habilidades son la puerta de entrada hacia donde Dios nos quiere tener. Por eso debemos desarrollarla y ser buenos en lo que hacemos. Pedro de hecho tenía una habilidad. Pedro era esforzado. Pedro sabía pescar, pero él era muy esforzado. De hecho el Señor lo encuentra. La Biblia dice que usted conoce la historia, que Pedro estaba allí en la barca frustrado, desilusionado, pero él dijo algo. Él dijo, yo toda la noche he estado pescando. El Señor llega en la mañana y era verdad, toda la noche él había estado pescando y nada había pescado, pero estaba preparando la red para la próxima noche. O sea, el hombre era esforzado, porque a las 2 de la mañana pudo haber dicho, ya esta cosa no va. A las 4 de la mañana pudo haber dicho, ya no va a funcionar. Pero el hombre quedó toda la noche y el esfuerzo tuvo su recompensa porque permaneció hasta que Cristo llegó. De alguna manera Dios ocupa nuestras habilidades naturales para cumplir un propósito eterno y en su llamamiento. Es importante entonces fortalecer nuestro carácter y nuestras habilidades. Es importante hacerlo. De hecho, cuando yo tuve la oportunidad de estar en la universidad, yo me anoté hice cerca de 35 cursos adicionales a mi carrera. Tomé oratoria, tomé hablar en público, tomé habilidades manuales, hice todo lo que más pude, cosa de sumar a mi vida habilidades que hoy me sirven. Hoy me sirven para cumplir el llamamiento. Cuando era pequeño aprendí a tocar la mandolina, el acordeón, el bombo, el triángulo. Hacía, hermanos, solos de triángulo. Era bueno en eso. Aprendí a tocar la guitarra, le enseñé a mi esposa un poquito de mandolina. Me gustaba tocar el acordeón, toqué teclado, empecé a tocar bajo, toqué batería, mucho mejor de lo que tocan acá. Ronald, de hecho, fue mi primer alumno. Aprendí a cantar y comencé a desarrollar habilidades porque entendía que Dios podía ocupar mis habilidades para su obra en el reino. Y además porque en iglesia chica uno tiene que hacerlo todo. Entonces uno tiene que aprender y sumar. Aprendí también a predicar, comencé a estudiar la palabra del Señor, me iba a los cursos que se abrían y yo estaba siempre involucrado. ¿Por qué? Porque sabía que debía prepararme para toda buena obra. Hoy, gracias a eso, tengo más habilidades. Eso no te hace un pastor, eso no vayas a pensar que eso, pero sí te hace, porque usted sabe, qué bueno que aprendí a cantar, ¿no? Usted ha escuchado a otros pastores cómo cantan. Usted sabe, ¿cierto? Escucha por la tele y dice, ay no, mi pastor canta bonito. Porque, hermanos, es importante que nosotros nos preparemos para la obra del Señor y desarrollemos habilidades en nuestro llamamiento. Gedeón, Dios ocupa también su fuerza. De hecho, cuando se presenta el Señor y le dice, Gedeón, con esta tu fuerza. O sea, él había estado solo sacudiendo, pero sacudiendo y recogiendo, él había generado la fuerza suficiente, la fuerza mental, la fuerza física para poder cumplir. Usted sabe que Jesús también desarrolló su vida, su cuerpo. Era imposible que él pudiera cargar toda una cruz, de soportar todo el peso del pecado, si él no tenía un cuerpo preparado para eso. Por eso la Biblia dice que todas las mañanas se iba al monte. Hermano, ir al monte no solamente es algo espiritual, sino también físico. Él subía al monte y sus músculos eran desarrollados. Por lo tanto, él estaba a los 30 años en plenitud de vida para desarrollar el ministerio y para cargar una cruz. Es importante que nosotros desarrollemos nuestra vida pensando en todo lo que Dios hará con nosotros. Es imposible llegar donde debemos llegar sin las habilidades necesarias para ejercer el llamamiento de Dios. ¿Me dice amén? De Moisés también nosotros podemos aprender que cuando Dios lo llamó,
La Biblia dice que Dios lo llama. Y escuche bien, la Biblia enseña que él se excusa delante de Dios, un poquito parecido a lo que hace Jeremías. Le dice: Señor, yo soy un tartamudo. ¿Cómo voy yo con esta voz que me está tiritando, que me está temblando, que no puedo hablar con fluidez? ¿Cómo puedo yo ir delante de Faraón? Porque el Señor le dice: ve y dile a Faraón. Es como que el Señor está ocupando la debilidad más grande de Moisés. No era caminar, era hablar. Y el Señor le dice: ve y dile. Y está ocupando la habilidad peor que él tenía. Está ocupando su debilidad para hacerla su fortaleza. Es importante notar que a veces Dios ocupa las áreas débiles para transformarlas en áreas fuertes. Pero eso no fue así al principio. De hecho, si usted va a Hechos capítulo 7, verso 22, la Biblia dice que Moisés era un hombre poderoso en palabras en Egipto. Lo que quiere decir que los 40 años de desierto, estuvo él entonces quizás con su boca trabada. Quizás algo le pasó durante esos 40 años que no desarrolló su lenguaje, que estuvo tan quizás hacia adentro, que quizás algo le pudo producir esa tartamudez. Porque la Biblia dice que él era en Egipto un hombre de poderosa palabra, un hombre elocuente en palabra. Pero ahora lo vemos diciéndole al Señor: yo perdí esa habilidad, pero todo lo que perdimos en Cristo también podemos recibirlo en él. Entonces Moisés era un proyecto de Dios, y Dios ocupa sus habilidades. El Señor lo llama, hace encender una llama en el desierto y llama la atención de él. Porque escuche bien esto: Dios siempre sabrá cómo llamar nuestra atención. Dios siempre sabrá cómo llamar nuestra atención. A veces nosotros pensamos que está todo bien, que estamos bien sin Dios, hasta que una tecla Dios presiona, y entonces no nos queda otra que acercarnos a Él. Personas que han dicho: jamás iré a una iglesia, jamás oraré, Dios no existe. Y usted sabe que se apretan un par de teclas, y esa misma persona que antes odiaba, no quería estar acá, hoy está en medio de nosotros adorando a Dios. Usted sabe, hay testimonios en este mismo lugar. Muchos de ustedes dijeron, me recuerdo el Francisco, no sé si está por ahí, Lira, cuando se entregó al Señor, él decía: pastor, yo tenía una iglesia al frente, yo retaba a ese pastor, yo lo trataba mal, yo me burlaba de ellos, le ponía el parlante afuera, y hoy día usted lo ve sirviendo al Señor. Porque muchas veces dijimos que no hasta que Dios apretó una tecla, y hoy día estamos sirviéndole a Él. Dios sabe cómo llamar nuestra atención. Cuando estamos ocultos detrás de quizás la frustración, Dios llama nuestra atención. Jocabed, la mamá de Moisés, tenía en su vientre entonces la solución al problema de esos israelitas que estaban clamando. Porque siempre la solución nacerá en el vientre de un hombre o una mujer que está orando y pidiendo misericordia a Dios. O sea, la solución del problema que te aflige por fuera, ya lo llevas por dentro. Lo que te está atacando por fuera tiene su solución en lo que llevas dentro. Si tienes dentro a Cristo, eso será lo que va a solucionar lo de afuera. Me dice amén. Entonces, escuche bien, durante 40 años este hombre fue trabajado, formado, establecido en Egipto. Pero los próximos 40 años él los vivió en un desierto arrancando. Y los próximos 40 años él vivió en el desierto, pero ahora guiando al pueblo. Es importante entender esto, porque de alguna forma el Señor preparó a Moisés durante 40 años sin que él supiera que estaba siendo preparado por Dios para guiar a un pueblo. ¿Por qué? Porque un líder que haya pasado por el desierto, por la escuela del desierto, también puede enseñar a otro a cruzarlo. Por eso Dios muchas veces te pasa por un desierto o vives un desierto para que luego aprendas cómo sobrevivir a él y tu vida sea un ejemplo para sacar a otro del mismo estado donde tú estuviste antes metido. Por eso a veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos delante de nosotros con alguien y usted dice: uy, a mí me pasó lo mismo que a ti, y usted pudo sobrevivir y puede alcanzar a esa persona y decir: yo pasé el desierto pero no morí en él, así que usted también puede pasar ese desierto, así que vamos para adelante, que si yo lo pasé, usted también lo pasará con Cristo.
Entonces escuche esto, el hecho de cruzar desiertos le dio habilidad. 40 años estuvo Moisés en un desierto. Entonces para él como líder no era fácil, escuche bien, estar en el desierto, pero ya tenía la expertise, ya tenía la gracia, ya conocía los caminos, ya conocía el sol. Ahora Dios hace algo por él, le pone una nube, le da maná, hace la tarea más fácil. El calzado no se le envejecía, el vestido crecía con ellos. El Señor le hizo la tarea un poco más fácil, porque una cosa es estar con Dios en el desierto y otra cosa es estar sin Dios en el desierto. Nosotros somos personas que atravesamos desierto, pero los atravesamos con Dios. Dígame amén a eso. Entonces los desiertos en nuestra vida son útiles para llevar a otros cuando crucen ahí, y los podemos animar a salir de ahí. El llamamiento es la oportunidad de Dios para alcanzar aquello para lo cual nosotros fuimos alcanzados. Es importante notar que nosotros y nuestra vida está diseñada, escuche bien esto, nuestra vida está diseñada para cumplir el propósito de Dios que Él nos ha encomendado. O sea, jamás tu vida no estará preparada para hacer aquello que Dios quiere que tú hagas. Y si no tiene los recursos, usted dice, pastor, pero yo no tengo las fuerzas, no tengo los recursos. Escuche bien, el llamamiento te da las fuerzas, el llamamiento te da los recursos y el llamamiento te da el tiempo para hacer aquello para lo cual Dios te ha llamado a hacer. Usted, hay personas que dicen, pastor, pero yo no tengo fuerzas, pastor, ya estoy cansado, pastor, no tengo los recursos para hacer. Me gustaría que ustedes leyeran la historia de George Miller. Es un hombre que se le llama el padre de la fe del siglo XIX, del 19, que es un hombre que con fe podía alimentar un orfanato. Se le llama el padre de la fe de alguna forma de ese siglo, porque era un hombre de fe que confiaba en Dios, que sabía que a veces tenía 19,000 niños en un orfanato en Alemania. Pero cuando la gente le dije, ¿cómo los va a alimentar mañana? Decía, Dios va a proveer. Y se acostaban sin tener nada en la despensa. Pero en la mañana, cuando se levantaba, los pastores que cuentan estas cosas, que lo visitaron, entonces ven camiones afuera llenos de mercadería, de supermercados que mandaban mercadería, que él no le había pedido nunca nada, pero Dios ponía en el corazón. Nos enseña a través de estas cosas que cuando Dios te ha llamado a hacer algo, también te da los recursos para que lo puedas hacer. Porque si Dios llama, Dios financia. Porque si Dios te ha llamado, Dios te extenderá el tiempo hasta que cumpla lo que Dios quiere que tú hagas. Ni la muerte te puede detener frente al llamamiento de Dios. La muerte no tiene autoridad sobre tu vida cuando tienes un llamamiento de Dios para hacer en el tiempo que Él lo ha señalado. Se acaba el tiempo y se acaba nuestra vida. Pero mientras tú tengas el plan de Dios y estés allí trabajando en el plan de Dios y todavía el reloj no se termine para ti, la muerte, aunque venga anticipadamente, no te puede alcanzar, porque Dios te ha preparado, te ha protegido, te ha guardado y sumará los recursos necesarios a tu vida, el tiempo necesario, las personas necesarias para que cumplan la tarea que Él te ha encomendado. Eso es lo que debemos entender, que cuando estamos en Cristo y estar en Él nos capacita. Ahora, escuche bien, cuando nosotros entendemos esto, podemos saber que nuestro Dios suple lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando nos falta para el propósito, Dios nos suple. Y que el apóstol entiende esto y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora pareciera que él está siendo soberbio al decir eso. Pareciera demasiado orgulloso para decir eso. ¿Cómo alguien puede decir que puede todo? Puede soportar el problema, puede sanar una enfermedad, puede soltar la presión, puede soportar la angustia, puede hacer una persona que entienda cuál es su fuente, todo lo puede soportar. Usted, hermano, lo puede soportar. Cuando usted está en la fuente que es Cristo, todo, usted tiene una habilidad dada por Dios para soportar lo que otros jamás sin Cristo pudiesen soportar. Se lo voy a volver a decir. Usted puede soportar en Cristo aquellas cosas que otros sin Cristo jamás pudiesen resistir. Hay matrimonios que con una crisis se hubiesen destruido, pero su matrimonio soporta porque está en Cristo.
Económicamente usted dice estamos quebrados, no hay más. Claro, para una persona que está sin Cristo eso es una verdad, pero para usted que está en Cristo, usted puede soportar esa crisis, porque todo lo puedo, todo lo soporto, todo lo resisto en Cristo que me fortalece. Eso es una verdad. Entonces, ¿cómo nosotros, déjenme terminar porque ya estamos cerrando el tiempo, pero cómo nosotros debemos entender que en este tiempo una de las cosas más trascendentes de nuestra vida es estar en Cristo cimentado, para que la luz de la revelación de quién es Él pueda iluminar mi camino y transitar al llamamiento. El llamamiento no es algo como algunas personas piensan o puedan creer, que es algo reservado para un grupo de personas. El Señor a usted lo llamó desde la eternidad para ser parte de un eterno plan que Él tenía. Y usted es importante para Dios. Usted es importante para Dios. Y claro, como tantas veces nos dijeron lo contrario, tantas veces nos enseñaron y nos miraron en menos, al final hasta quedamos con la idea de que no servíamos, no valíamos. Y es más, nos casamos con la persona equivocada, tuvimos padres equivocados, tuvimos amigos en colegios equivocados. Entonces todo eso apuntado para que tú sientas que no vas a poder. Pero todo eso tienes que sacudirse la palabra de hombre y meterse la palabra del Señor. Escuche bien esto, porque a veces lo que Dios dice es contaminado de lo que los hombres hablan. Una mujer tenía todo, no necesitaba nada, lo tenía todo. Esa mujer se llamaba Eva, lo tenía todo. Tenía un hermoso marido, tenía un huerto precioso, una cocina gigante. Tenía todo, no necesitaba nada. Y el Señor les había hablado a ellos. Pero la serpiente vino a hablar otra cosa. Y cuando la serpiente habló, contaminó lo que Dios había dicho. La serpiente dijo: así que Dios dijo. Esas palabras vinieron a contaminar. Es muy importante que aprendamos a discriminar qué estamos escuchando y a quién le abrimos el oído, que pudiese contaminar aquello que Dios ha dicho. Sin querer, a veces nos alejamos del propósito de Dios por haber prestado oído a la persona equivocada. Muchas veces nosotros salimos con fe y nos llenamos de fe y creemos, pero escuchamos a alguien que tiene duda, que tiene una mala experiencia y que dice: no, si yo antes también creía, pero me pasó esto, y usted se le bajó la fe. Escuche bien, pero cuando el diablo viene a atacarnos, a los que estamos en Cristo, lo único que provoca es activar nuestra fe. Reciba eso. Cuando el diablo viene a atacarlo a los que estamos en Cristo, lo único que él provoca en nuestra vida es activar la fe. Los ataques del diablo, lo único que hace es el escudo. Cuando viene un dardo, el escudo se activa. Por eso cuando él se levanta, en realidad lo que provoca en mí es una activación de fe. Y eso es lo que debe provocar en usted. Cuando reciba un ataque en un área con cualquier cosa del diablo sobre su vida, active su fe. Si alguien está siendo atacado en el área económica, active su fe. Si alguien está siendo atacado en su matrimonio, active su fe. Si alguien está siendo atacado en su familia, ¿qué es eso? Es que tú veas cada vez a tu familia más lejos. El diablo está diciendo: mira, cada día está más lejos. Usted dice: no, creo. La palabra de Dios dice: yo y mi casa serviremos. Cree tú y tú. Usted tiene que activar la fe. Cuando venga un ataque del diablo y diga: oye, te robaron, te quitaron algo, cuando venga un ataque a tu vida, activa tu fe.
Porque el ataque del diablo en los hijos de Dios lo único que provoca es que la fe sea activada y comencemos a subir y podamos creer. La única forma de apagar los dardos del enemigo es con el escudo de la fe. Por eso cuando venga el problema, activa la fe. Porque el diablo no puede contra un hombre que tiene fe. Nunca uno peleará con alguien que no se da por vencido. Si usted supiera que su contrincante no se rinde, ¿cómo va a pelear con él? Si usted tuviera posibilidad de ganar, usted no pelearía. Usted tiene que ser resistente. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resístalo con firmeza. Por eso el santo llamamiento nos capacita para hacer, para resistir. El apóstol dice: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, el Señor le habla a Josué y luego también a Jeremías y le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. No quiere decir que no va a haber pelea. No quiere decir que la cosa no se va a poner difícil, pero sí quiere decir que al final de la historia, al final, la raya final de ese problema será que salimos vencedores. Pelearán contra ti, le dijo el Señor en el llamamiento. ¿Por qué? Porque todo llamamiento carga promesas. Todo llamamiento carga promesas suficientes para cumplir el llamamiento de Dios. Usted es un hijo llamado por Dios. Usted, cuando, escuche bien, cuando el Señor le dio vida a su existencia, usted recibió un llamado de Dios. Y en este tiempo usted está siendo moldeado. Usted dice: pastor, pero si yo vengo a la iglesia y no predico. No necesita hacerlo hoy. Se puede preparar para hacerlo. Pero el llamamiento está por sobre las cosas que usted cree. Usted siga amando a Dios y en Cristo la puerta se abrirá para saber lo que debemos hacer. Hay una mujer llamada Esther que estaba en la corte del rey. Mardoqueo le dice: hey, este es el tiempo de interceder. No vaya a hacer cosa que para este tiempo tú has nacido y para este tiempo llegaste a este lugar. Hay un tiempo de que después de toda la preparación y la formación se activan los tiempos del cumplimiento de nuestro llamamiento. Durante las próximas semanas hablaré de la importancia de la consagración y de lo que estamos haciendo para alcanzar la plenitud del llamamiento de Dios. Le quiero pedir que se ponga en pie, por favor. ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón? Quiero que me pongan atención, porque hoy terminaremos de una forma distinta. Lo que el Señor ponía en mi corazón mientras estaba en la oficina y mientras estaba aquí recibiendo la presencia de Dios, habían algunas cosas que el Señor puso en mi corazón. La primera, que la puso el viernes, es que la última semana que tendremos ayuno, tendremos todos los días un servicio, pero será un servicio especial de 1 hora, no más que eso, es 1 hora, pero será un servicio donde entregaremos nuestro ayuno y donde nos humillaremos. El Señor me soltó esta palabra con claridad. Hay una diferencia entre una idea y una orden. Yo recibí una orden, no una idea. No es una idea mía, es una orden de Dios. Si mi pueblo se humillara, sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscaren y dejaren sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Ese verso me dio de Crónicas 7:14, donde entonces vamos a no esta semana, la próxima, terminando el ayuno, cada tarde vendremos a humillarnos. No será un culto, será un tiempo de humillación para buscar el rostro de Dios, arrepentirnos y adorarlos con nuestras lágrimas. Quizás no habrá música, pero nuestras lágrimas será la música del Señor. Así que desde ya. Lo segundo es que hoy Dios ponía en mi corazón algo muy especial mientras estaba delante siendo tocado por la presencia de Dios. Me dijo que orara por algunos que en la iglesia están cansados, que están luchando, que están peleando. Usted sabe que yo no hago siempre llamados. Usted lo sabe, debe ser un par de meses que yo no llamo a nadie adelante, más a que los nuevos solamente. Pero el Espíritu Santo me tocaba. Y anoche, hermanos,
Yo estuve toda la noche orando al Señor y mi oración, y eran gemidos delante de Dios: dame una palabra que pueda sanar a tu iglesia, dame una palabra que pueda sanar a tu pueblo. Eso era lo que el Espíritu Santo ponía en mi boca para poder hablar. Y escuche bien, hoy, ahora, hace un ratito atrás, sentía que debía hacer un llamado para los cansados de la iglesia, para los que están tristes, los que están viniendo, que son fieles, pero a veces las fuerzas caen y Dios les va a renovar sus fuerzas. Porque a veces nosotros somos operativos, pero nuestras fuerzas se van agotando. Así que si usted es la persona que necesita nuevas fuerzas para continuar, pasa a este lugar, por favor, en el nombre de Jesús. Pasa. Yo quiero orar por usted. Sé que tengo que soltar una palabra. Si usted está cansado, si hay áreas de su vida que han sido tocadas, desgastadas, usted nunca tiene que tener vergüenza para decirle: Señor, yo necesito de ti. Es un llamamiento a un grupo de personas que puedan estar cansadas, que puedan estar necesitadas de un refresco de Dios en medio de su desierto. Muy bien, reconocer eso es muy importante. Reconocer que le necesitamos es muy importante, porque usted no puede hacer lo que Dios quiere que usted haga sin fuerzas. Por eso el Señor prometió: Él es el que le da fuerzas al cansado y que multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Dios no te dejará sin fuerza. Dios no te dejará sin fuerza. De hecho, la Biblia dice que cuando los discípulos estaban remando, y la Biblia establece y dice que ya la fatiga se había apoderado de ellos, estaban remando con gran fatiga, porque ellos recibieron una orden y una dirección: crucen al otro lado. Pero ellos ya no tenían las fuerzas para cruzar, estaban fatigados. Entonces la Biblia dice que Jesús no los esperó al otro lado, los fue a buscar a la mitad de camino. Hizo algo que nunca antes se había visto: comenzó a caminar sobre las aguas. Y escuche bien, la tormenta que los detuvo a ellos, a Jesús no lo pudo detener. Ellos estaban detenidos por la tormenta. La tormenta detuvo un barco, pero no detuvo al Creador. Y la Biblia dice que caminó sobre las aguas y llegó a ellos. Y los discípulos, emocionados, su corazón saltaba: es el Maestro, dijeron. Y Pedro, más emocionado y más osado, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Usted conoce la historia, que él comenzó a caminar. Luego la Biblia dice que Jesús se subió al barco y cruzaron al otro lado, porque Jesús sabía que si él no aparecía en ese momento, no podrían hacer lo que él les había encomendado. Llega un momento en cada cierto tiempo que nuestros linderos espirituales, el aceite se termina, y debemos entonces preocuparnos, porque no podemos servir a Dios sin tener nuestras copas rebosantes. Lo vamos a hacer mal, vamos a herir, vamos a lastimar. Por eso Dios ofrece fuerzas al cansado, y no es al orgulloso, es al cansado, al que diga: yo necesito fuerza, Señor. Y todos en algún momento nos hemos sentado y esperado que alguien ore por nosotros, porque lo necesitamos.